Y hoy se insistió en la mañanera en que la ley que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial se aplicará solo en los casos de lavado de dinero y crimen organizado. Incluso la presidenta dijo que su actual titular, Omar Reyes, es un técnico destacado en estos temas y que no es un político. Y es verdad, Omar Reyes es un técnico destacado en estos temas, no es un político, es un hombre respetado y respetable en este ambiente, pero hasta hace unas pocas semanas y durante casi 4 años, el director de la UIF fue nada más y nada menos que Pablo Gómez, uno de los políticos más duros de Morena, más intransigentes, sin ninguna experiencia en el tema, no sabía nada del tema del lavado de dinero y que en lugar de combatir el crimen organizado y el lavado de dinero no hizo una sola operación importante contra el lavado de dinero durante esos años que estuvo al frente de la UIF. Se dedicó a utilizar la unidad en casos políticos de su interés y de los del expresidente López Obrador. Por eso las leyes sobre las atribuciones de una dependencia no pueden, no deben depender de la personalidad de quien las dirige, sino de lo que diga la ley, de lo que esté en papel, en negro sobre blanco. Y la actual ley le deja absoluta discrecionalidad a los funcionarios de la UIF para intervenir y congelar cuentas, entre otras medidas financieras muy importantes para usted, para mí y para cualquier ciudadano. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas con presunciones de delitos sin tener que pasar por una orden judicial sigue generando rechazo, debido a que deja en la indefensión a la ciudadanía y vulnera los derechos individuales más elementales. Los ministros Irving Espinosa Betanzo, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías y María Estela Ríos echaron abajo una acción de inconstitucional promovida por senadores contra el artículo 116(b)(2) de la Ley de Instituciones de Crédito de 2022. Advertían que la medida viola los principios de presunción de inocencia, audiencia previa, debido proceso, seguridad y certeza jurídica. Expertos en el tema advierten que darle esa facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, abre la puerta para usarla como un método de persecución a personas incómodas para el régimen, como ocurrió con su anterior titular, Pablo Gómez. Sobre esta incertidumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió este miércoles la decisión de la Suprema Corte y confió en la labor de la UIF. Dijo que desde octubre de 2024, cuando comenzó su administración, la UIF ha inmovilizado 5,000 millones de pesos y que nadie se ha quejado. De lo que no habló fue de la gestión del titular de la UIF durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera entre noviembre de 2021 y agosto de 2025, fue blanco de críticas y señalamientos sobre la utilización de la institución para fines políticos. Desde un inicio se advirtió que no tenía el perfil técnico ni la solvencia institucional y que su presencia solo respondía a intereses propagandísticos del oficialismo. Investigaciones periodísticas y partidos políticos han acusado que el morenista Pablo Gómez, lejos de combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, utilizó la UIF para investigar y presionar a opositores políticos, empresarios, periodistas y activistas. Está documentado que durante su gestión disminuyeron las investigaciones relevantes sobre el lavado de dinero de organizaciones criminales, enfocándose en cambio en actores políticos. Su incapacidad o falta de compromiso quedó al descubierto cuando el Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, que es el equivalente a la UIF, tenía perfectamente detectadas, investigadas y mapeadas las actividades de lavado de dinero para los cárteles de la droga por parte de 2 bancos mexicanos, Intercam y Cibanco, además de la casa de bolsa Vector. En ese momento trascendió que Pablo Gómez jamás recibió información o alertas del organismo estadounidense debido a que no confiaban en él. Fue así como en junio de 2025, el entonces titular de la UIF quedó exhibido cuando desde Washington desnudaron solo una parte de la operación del crimen organizado para blanquear dinero ilícito, producto del tráfico de drogas como el fentanilo, a través del sistema bancario y financiero mexicanos. Lo cierto es que desbloquear una cuenta congelada por el gobierno será más complicado de lo que se cree.
Lo es ahora, lo será mucho más en el futuro. Este es el viacrucis al que deberán enfrentarse los afectados. Con el aval de la Suprema Corte, el gobierno ahora puede congelar una cuenta bancaria solo por una sospecha. Y para ello, la Unidad de Inteligencia Financiera ya no necesita la orden de un juez. Pasamos de una situación de investigo para bloquear a bloqueo para investigar, lo cual es una situación sumamente arbitraria. Eso pondría a los afectados en un laberinto legal para recuperar su dinero. A partir del bloqueo de una cuenta, el afectado tiene 10 días para aclarar la legalidad de sus recursos. Tendrá que aportar pruebas, lo que viola la presunción de inocencia. Primero tiene que pedir aclaraciones al banco y luego convencer a la autoridad sobre el origen de los recursos. Durante semanas no podrá disponer del dinero depositado. Porque si bien existe una audiencia y tiene 15 días para resolver, esta no garantiza efectivamente un desbloqueo de cuentas. Todo un laberinto legal tan complicado y confuso como las explicaciones de los ministros para aprobar la medida. Perdón, pero defender como si fuera un derecho universal, el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad. Y no es absoluto. Así que sin reglas claras ni certeza jurídica, los ciudadanos estarán vulnerables a los caprichos de las autoridades mientras su dinero se queda en una congeladora. Lo expuso la ministra Yasmín Esquivel. ¿Cuáles son los supuestos en los que el cuentaviente incurre en una conducta? ¿Cuáles son los supuestos aquí señalados? Actividades inusuales, dice la norma. Indicios suficientes. Es indeterminada la norma. Aún así, con una mayoría de ministros de una Suprema Corte cuestionada por su perfil cercano al régimen, autorizó bloquear cuentas bancarias sin la orden de un juez. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, decía la ministra Ríos, no cualquiera tiene la posibilidad de tener una cuenta. A ver, si usted tiene un sueldo de 20,000 pesos, supongamos, recibe 10,000 pesos una quincena, 10,000 pesos la siguiente, y de repente le dan un bono de 3,000 pesos porque trabajó muy bien. Bueno, esa es una actividad sospechosa. Una cuenta de 20,000 pesos le puede ser congelada. No serán estas grandes cuentas. Si usted podría ser o lo pudieran tener como adversario político, eso basta. Esos 3,000 pesos que le depositen en su cuenta basta para que le congelen sus recursos y entonces no pueda ni siquiera sacar dinero para el súper. De esa magnitud es esta atribución que se le acaba de otorgar a la UIF. Y otra decisión controvertida es la aprobación de la ley de fomento a las inversiones que le permitirá al gobierno utilizar hasta un 30% de los recursos depositados en los afores en obras, dicen, de infraestructura que decida, por supuesto, el propio gobierno. Mire, esto es delicadísimo. El problema es que hasta ahora esas obras fueron faraónicas, lo vimos, ¿no? El Tren Maya, el Interoceánico, la refinería de Dos Bocas, el AIFA, y todas tienen pérdidas. El Tren Maya tiene unas pérdidas, lo leíamos hoy, de unos 10 millones de pesos diarios, si se ve lo que se invierte y lo que todavía se está subvencionando del Tren Maya. Y los recursos de las AFORES no son públicos, son aportaciones individuales que se ponen en cuentas para que trabajen, para que tengan intereses y den dinero. El dinero es suyo, no es del gobierno. Y lo que se pierda en esas obras faraónicas o en la construcción, ¿qué quiere usted?, de trenes o de este tipo de obras, lo perderá usted en el futuro de su propia pensión de retiro. Ese es el verdadero desafío. No es dinero del gobierno, es dinero de quienes aportan a una AFORE y que quieren tener el mayor rendimiento posible de sus recursos para el día de mañana cuando decidan retirarse. Pues sin duda, y mire usted cómo se utiliza el dinero. El sexenio pasado López Obrador gastó 350 millones de pesos. ¿Sabe usted lo que es eso? En construir el sendero de Benito Juárez en Oaxaca. Supuestamente sería un recorrido turístico. Así está hoy. México es un país de necesidades urgentes, pero la mayoría opina que el presupuesto público toma otro camino. Aquí un ejemplo más.
es el llamado camino de Benito Juárez. Juárez nos dejó un libro que se llama Apuntes para mis hijos, y ahí habla precisamente de que pues él tuvo que hacer el esfuerzo de caminar de Guelatao a la ciudad de Oaxaca. Un sendero peatonal que recrea el trayecto que hizo Juárez el 17 de diciembre de 1818, cuando tenía 12 años de edad e iba en busca de su hermana Josefa. Más de 2 siglos después, Andrés Manuel López Obrador mandó construir ese camino en marzo del 2022. Para él pues representaba un legado, dejar a las comunidades de la Sierra Juárez pues un recuerdo. Un recuerdo que iba a costar 181 millones de pesos, pero la cifra se elevó a 350.54 millones de pesos. Es demasiado dinero, y pues la verdad la deberían de gastar en hospitales, en educación. Son 47 kilómetros de concreto hidráulico, piedra ahogada y material de la región. Incluye ciclovías. Yo digo que su mejor inversión sería hospitales, escuelas y todo eso. Justo ahí radica la molestia colectiva. ¿De qué sirve honrar el pasado si se abandona el presente? Está ahora sí que la contradicción en las dos cosas, porque realmente las dos hacen falta. Sí, la historia importa, dicen las voces en contra. Sí, la memoria construye identidad, pero la memoria no se come, no cura, no protege. No hay acceso para vehículos, es un camino meramente cívico. El sendero pasa por 4 comunidades, incluye 4 cabañas, miradores, puentes, zonas de acampar y señalizaciones sobre la vida de Juárez. Y como todas las obras de Obrador, este sendero hoy está vacío. Está vacío porque hace falta propuestas turísticas de circuitos como senderismos de excursión, interpretativos. Es un monumento no a Juárez, sino a la mala priorización. Cuando según el INEGI, Oaxaca es uno de los 3 estados más pobres de México, por debajo de Chiapas y Guerrero. Edgar Galicia, Azteca Noticias. Mire usted, en la mañanera de ayer, uno de los empleados ahí de Jesús Ramírez, de esos que aparecen en medios que no se conocen, leyó una larga pregunta, en realidad un rollo de nada más y nada menos que 15 minutos para tratar de denigrar la acción del ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra e involucrarlo en un contrato que dijo que era ilegítimo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy la presidenta Sheinbaum leyó una tarjeta informativa sobre el tema que le envió el general secretario Ricardo Trevilla. Escuche usted. Esto me lo entregó el general secretario. Se los voy a leer. Me permito informar a usted que el 7 de abril de 2026, durante la Conferencia del Pueblo, el reportero del canal YouTube Subjetivo manifestó que Julio Scherer Ibarra prometió un servicio de asesoría y gestoría mediante el despacho Gusil Abogados, creo que se llama así, ¿verdad? Gusili Abogados. No traigo mis lentes. Gusuli Abogados, para favorecer una empresa internacional ensambladora de vehículos y motores pesados en la asignación de un contrato con defensa en 2024. Sin especificar el nombre, en su página web publicó el acta de comunicación de fallo mediante la que se adjudicó la ensambladora latinoamericana de motores SAPI de CB, SAPI de CB, un contrato para la adquisición de camiones como sigue. Camiones de 6.5 toneladas de transporte de personal y carga, cantidad 1.279, precio unitario 1.500.000 pesos, monto total con IVA 2.286 millones, camiones de 13 toneladas tipo estacas, redilas, 30, precio unitario 1.531.035 pesos. El procedimiento de adquisición de los camiones de 6.5 y 13 toneladas se realizó por licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados en la que participaron en igualdad de circunstancias 28 empresas, tanto nacionales como extranjeras, ajustándose este procedimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que se presentara ninguna queja por parte de las empresas participantes sobre irregularidades que hayan podido observarse en este proceso. A mayor abundamiento, la empresa hizo entrega extemporánea de 10 vehículos, por lo que de conformidad con la ley se le aplicó una penalización de cerca de 1 millón de pesos, circunstancia que demuestra que se aplicó la normatividad establecida en la materia sin ningún favoritismo. No obstante lo anterior, y con objeto de transparentar la forma en que se asignó este contrato, ya ordené, es una nota que me envía el general secretario,
Ya ordené a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que realice una auditoría a este procedimiento de adquisición para verificar que se haya materializado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y en caso de encontrar alguna irregularidad se dé vista al órgano interno de control para deslindar responsabilidades. Una vez que se concluya esta actividad me permitiré informar a usted los resultados. Sin otro particular, General Ricardo Trevilla Trejo. Bueno, ahí está lo que dijo hoy la presidenta respecto a lo que había ocurrido ayer y la conclusión es sencilla, fue una licitación internacional donde participaron 28 empresas de todo el mundo, donde no hubo ninguna queja y ganó una de ellas. ¿Qué favoritismo, qué operación puede haber? Es simplemente una más de las mentiras que cotidianamente, todos los días, alguno de estos empleados del señor Jesús Ramírez, del señor Genaro Villamil, de portales como este portal, el portal Subjetivo, que alguien lo conocerá, presentan en la mañanera y presentan una agenda que además no es la de la presidenta, es la agenda de ese grupo duro de radicales de Morena. Pero bueno, así están. Además le están haciendo mucho daño a la presidenta, ¿no? ¿Cómo es posible que trabajen para ellos y no para la presidenta y no para el país y no para los mexicanos? Pero la corrupción real, la que se cometió el sexenio pasado, no se investiga. Ahí está el caso del contratista Juan Carlos Guerrero. Vimos todas las imágenes, el papá de esta quinceañera, Maffer, el de la famosa fiesta de 15 años que costó, se estima, 40 millones de pesos. Y bueno, por supuesto, de muchos otros millonarios que se han vuelto millonarios de la noche a la mañana, surgidos el sexenio pasado en Tabasco. Petróleos Mexicanos presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ábalos. Se trata de la madre de la quinceañera más famosa de Tabasco. Virginia Guillén es auxiliar técnico B dentro de la filial Pemex Exploración y Producción. Su salario apenas llega a los 38,000 pesos, pero la fiesta de su hija habría superado los 3 millones de dólares. Situación que en los hechos muestra que la lujosa fiesta era solo un derroche más de esta familia. De acuerdo con el periódico El Universal, Guillén Ábalos adquirió casas, terrenos y una camioneta de lujo con pago de contado, los cuales olvidó y no reportó en su última declaración. Por estas inconsistencias detectadas, se inició la investigación, ya que en la declaración previa informó ingresos anuales por 581,000 pesos. Los recursos de la épica fiesta apuntan directamente hacia su núcleo familiar. Virginia es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, un desconocido empresario tabasqueño que opera con contratos de Pemex gracias a sus influyentes amistades. Para intentar justificar los ostentosos 15 años de su hija, dijo que también fue para celebrar que superó problemas de salud. Lo cierto es que sus negocios comenzaron a despuntar con el gobierno de la 4T. De acuerdo con el columnista Mario Maldonado, los ingresos por las 16 empresas del empresario tabasqueño suman un total aproximado de 3,869,950,000 pesos. Pero no es el único escándalo relacionado a Pemex, al estado de Tabasco y a su estrecha relación con la 4T. Investigaciones periodísticas han revelado una red de corrupción en Petróleos Mexicanos dedicada al robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos, con ganancias superiores a los 1,000 millones de dólares, apoyada en empresas factureras y operaciones de lavado de dinero relacionada a Gerardo Sánchez Sumaya. Hasta el momento, ningún avance ha tenido las denuncias que presentaron ante la Fiscalía General de la República. Otro caso que tuvo lugar en Tabasco es el de Amílcar Olán Aparicio, quien obtuvo contratos millonarios en obras federales, incluyendo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, mediante sobornos y tráfico de influencias. O la relación de Hernán Bermúdez Requena, líder de la Barredora, o el financiamiento de precampaña de Adán Augusto López cuando era aspirante presidencial y su vínculo con Fernando Paniagua Garduño, quien aportó 189,000 pesos para la realización de 9 asambleas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023.
casos que exponen la corrupción, conflictos de interés y falta de resultados en las investigaciones oficiales. Bueno, la riqueza súbita de estos millonarios, nuevos millonarios ahí en Tabasco, relacionado íntimamente con Pemex, todos ellos, una empresa que por otra parte está en la quiebra. En otros temas, mire, el Estado mexicano está ante una crisis humanitaria por la situación de las desapariciones que es terrible. Después se puede analizar muchas cosas, pero estos son, vea usted, los verdaderos números de la tragedia. Israel y Estados Unidos acordaron frenar los ataques en Medio Oriente, pero no todas las naciones estaban incluidas. La tregua con Irán apenas comenzaba cuando nuevos bombardeos impactaron a Líbano. El acuerdo del cese al fuego en el conflicto en Medio Oriente tenía letras chiquitas. Estados Unidos e Israel se comprometieron a detener la lluvia de proyectiles sobre Irán, pero no la tormenta de plomo con la que continúan desangrando Líbano. El bombardeo hebreo de las últimas horas ha sido uno de los más potentes en la historia bélica reciente entre el ejército judío y el grupo terrorista Hezbollah. Según las autoridades libanesas, los números se acercan a 100 muertos y más de 700 heridos. El discurso israelí discrepa. El vocero de las Fuerzas Armadas asegura que la zona bombardeada estaba alejada de la población civil. פינינו ממנו את האוכלוסייה לשם הגנתה, ואנחנו פועלים כדי לפרז אותו באש כל הזמן. En respuesta al ataque contra uno de sus proxies, Irán reanudó sus embates sobre las infraestructuras energéticas de las naciones árabes aliadas a Estados Unidos. Para el vicepresidente Vance, el hecho no significa que la tregua sea un castillo de naipes, sino un malentendido diplomático. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran and the ceasefire would be focused on America's allies. Entre los puntos en desacuerdo también parece estar el programa persa de enriquecimiento de uranio. La Casa Blanca dice que Irán se comprometió a pararlo en seco. Iran can no longer distribute weapons to its proxies in the region. And most importantly, Iran will not be able to acquire nuclear weapons. Para el régimen de los ayatolás, el punto de la energía atómica ni siquiera entró a la discusión. این پیروزی را به همه مردم ایران تبریک میگوییم و تأکید میکنیم که هنوز تا نهایی شدن جزئیات این پیروزی نیاز به استقامت و تدبیر مسئولان. Las pláticas de paz entre los inmiscuidos en el conflicto en Medio Oriente comenzarán esta semana en Pakistán. La verdadera duda radica en el supuesto alto al fuego que en el papel duraría 2 semanas, pero que no resistió ni las primeras 24 horas. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, a ver qué sale de todo esto. Lo cierto es que el estrecho de Hormuz, por donde circula buena parte del crudo que se consume en el mundo, era
considerado aguas internacionales, todo el mundo podía pasar y podía transitar por ahí, y ahora tendrá control de Irán, control de Omán, control de los Estados Unidos. Estados Unidos le permite a Irán sentarse en la mesa. El presidente Trump habla de un cambio de régimen en Irán que nadie ha visto. Bueno, me parece que eso puede terminar en un desastre aún mayor que el que hemos visto. Sin lugar a dudas, se pensó que iba a ser un tema mucho más corto y bueno, este conflicto con Irán ya pasó al Líbano y bueno, no se está acabando, parece que no tendrá fin, por lo menos próximamente. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Buenas noches, sueñe bonito, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.